Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com en el cual, como su nombre lo dice, analizamos en profundidad temas del ámbito nacional e internacional. Como siempre, a lo largo de la semana ocurren muchos elementos noticiosos que pues hay que escoger al menos uno que nos permita analizarlo con tiempo, con calma, tomarnos los minutos necesarios para analizarlo de tal manera que usted pueda comprenderlo mejor. Bueno, hoy hemos escogido un tema que yo estoy seguro que a usted le va a llamar muchísimo la atención y tiene que ver con una noticia que precisamente publicamos recientemente en teletica.com, que dice así: la SUPEN advierte que el retiro del 30% del ROP del régimen obligatorio de pensiones obligaría a personas a trabajar 7 años más para compensar esas pérdidas. Y la superintendente Rocío Aguilar dijo en una actividad esta semana que este retiro podría provocar un impacto desastroso, incluso más severo que el de la pandemia. Para explicar en profundidad lo que se dijo en esta actividad, pues tenemos a doña Rocío Aguilar, quien está ya aquí con nosotros, y le agradezco de verdad muchísimas gracias porque esté con nosotros aquí en profundidad, doña Rocío. Muchísimas gracias, más bien es un gran gusto poder compartir en estos programas y explicarle a la gente realmente el impacto de proyectos que lucen en primera instancia atractivos, pero que efectivamente pueden traer una serie de perjuicios a la ciudadanía. Bien, antes de pedirle que nos analice en profundidad este planteamiento que usted hizo esta semana, nada más permíteme resumirle a la gente en muy pocas palabras el proyecto que está en la Asamblea. Es un proyecto que realmente no es propio de Costa Rica. En otros países se ha implementado algo parecido, que es la oportunidad que se le daría a algunas personas de retirar un porcentaje, que en el caso del proyecto hasta un 30% de lo que está en el ROP, en este régimen obligatorio de pensiones, para pagar deudas que tengan quienes retiren ese dinero. Como usted lo dice, y creo que lo hemos analizado en otras oportunidades, suena muy bien la idea. Y ahora que estábamos en maquillaje, las personas con las que estábamos hablando, las compañeras con las que estábamos hablando dijeron que se sonaba muy bien precisamente para pagar deudas. Doña Rocío, el proyecto suena bien. ¿Cuál es el pero? Sí, yo creo que en primer lugar hay que tener presente qué es el ROP. El ROP no es una cuenta de ahorros que tengo yo de libre disposición, sino es un ahorro que se ha gestionado de manera individualizada para que usted, cuando llegue a la edad de retiro, pueda tener un ingreso digno. Porque en esa edad, por diferentes razones, ya sea porque quiera descansar o por otras razones, ya usted no va a seguir laborando y no va a tener un salario. Costa Rica resolvió tener un sistema de pensiones multipilar que llamamos. Entonces usted tiene, la mayoría de los costarricenses que han contribuido, una pensión básica, la que llamamos de la caja de IBM, pero esa pensión no iba a ser suficiente. Entonces, en el año 2000 se gesta una reforma para que se genere un ahorro individualizado, para que IBM, en conjunto con ese ahorro, le permita a usted, cuando llegue a la edad de retiro, recibir una tasa de reemplazo del 60%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es una proporción de los últimos salarios que usted devengó o ganó en los últimos años. Entonces, ese ahorro está afectado a un fin particular, que es cómo garantizarle a usted una pensión digna. Los movimientos que se generaron en el mundo, sobre todo a través de COVID, que no fue un tema que solo le sucedió a Costa Rica, hizo que algunos países usaran parte de esos recursos para ayudar a las personas. Tenemos desde los países muy desarrollados que lo que dijeron es: yo se lo voy a compensar, le dejo usar eso, pero lo compenso. Y otros países que no encontraron otras formas para poder ayudar a la población, y lo que hicieron fue iniciar una etapa de retiros. Esa etapa de retiros, que lo que se comentó en la academia fue el caso de Perú, inició como estas cosas arrancan: voy a retirar un porcentaje X o una relación al salario, y llegaron en el primer retiro a reducir los saldos
en un 10, 15%, pero ya en el último retiro la gente se quedó sin ese componente. Entonces aquí suena muy bien porque usted dice, hoy voy a recibir los fondos, pero el precio es un precio muy alto porque tiene que ver con su vejez digna. En segundo lugar, por supuesto que todos estos fondos detrás del ROP pues, son inversiones que están colocadas en los mercados y que en caso de liquidaciones, como ha sucedido, por el caso mencionaban de Perú, que usted tenga que salir a vender esos fondos para poder hacer esos retiros, le genera un perjuicio al valor de las inversiones en el fondo, que no solo lo afecta a usted en la parte que todavía mantiene en el fondo, sino a todos los afiliados. Entonces lo que usted, vamos partes, porque me parece que usted dio bastante información, vamos desgranando esa primera intervención. El ROP tiene una razón de ser y es en alguna medida comprender que el sistema que existía antes del ROP no era, digamos, suficiente para compensar lo que uno debería tener como pensión, doña Rocío, inicialmente. Así, no solo no era suficiente, sino que IBM tiene que seguir haciendo ajustes. Recientemente los hizo. Se eliminó la posibilidad de retiro anticipado en los hombres, ustedes lo recordarán, pero todavía hay que hacer más ajustes, porque si no, efectivamente va a ser muy difícil que las personas reciban una tasa de reemplazo del 60%. Y entonces, si no hacemos, si retiramos el ROP y además IBM no continúa con el resto de los ajustes, lo que vamos a terminar son con tasas de reemplazo del 30-40%. Entonces esa es la idea, el ROP venía o viene a complementar la pensión del IBM de tal suerte que entre los dos hacen una tasa de reemplazo mayor. En pocas palabras, una pensión mayor. Una pensión del 60% es el equivalente, por eso tiene un nombre. Régimen obligatorio, todos aquellos asalariados contribuyen, el patrono y el asalariado. Complementario, esa palabra de complementario es para complementar la pensión de la caja para que usted reciba al final esa cuantía. Bien, ahora usted también lo señalaba en esta intervención, no solo, me pareció entenderle que no solo quien retira podría haber una reducción al final, sino también el que no retira, en alguna medida, doña Rocío. Sí, porque el ROP, para mencionarlo, son 9 billones, esos son un montón de ceros, ¿verdad? Millones de millones, equivale a una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Ese 30% llegaría a ser el 7,5% del Producto Interno Bruto, es decir, ventas de títulos en el mercado por encima de 2 billones de colones. Deshacer esas posiciones va definitivamente a alterar, ¿verdad?, a afectar el valor de todas esas inversiones, sin considerar otro elemento negativo que trae, que es un aumento en la inflación. Por eso dinero, digamos, que va de vuelta a la economía. En un momento en que el país está tratando de controlar la inflación para que los costarricenses no veamos afectado, digamos, en la cuantía que lo estamos viendo afectado nuestro ingreso disponible. Entonces, afecta el valor de las inversiones, materializa, digamos, pérdidas, aumentaría la inflación. Entonces, no solo tiene un efecto negativo en quienes tienen ROP, sino que tiene un efecto negativo en toda la población. Tercero, desequilibraría el equilibrio que se planteó cuando nace el ROP de ser una pensión complementaria para que la gente reciba ese 60%. Es una medida que tiene un impacto más negativo en las personas de ingresos más bajos, que tiene un impacto negativo en los que están más cerca de pensionarse porque no van a tener años, digamos, para seguir acumulando. Tiene un efecto más negativo en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente vivimos por lo menos 2 años más que los hombres, y esto implicará que al final voy a recibir, digamos, una cuantía menor durante más años.
Ya el sistema de pensiones nuestro tiene desafíos importantes, desafíos que no es para destruir lo que tenemos, es más bien cómo construimos un sistema que le dé cobertura a todos esos costarricenses que hoy no tienen la posibilidad de una pensión porque no tuvieron, digamos, un trabajo formal o por diferentes razones. Y hay una parte importante de la población, hoy, digamos, en edad de pensionarse, que no tiene una pensión, y es ahí donde radican los niveles más elevados de pobreza en Costa Rica. Analizando un poco el proyecto, que en principio parecía, o sea, uno puede decir que el proyecto parece que está bien intencionado, ¿verdad? No obstante, cuando se plantea retirar eso para pagar deudas, hay que tomar en cuenta, me parece, que el monto promedio que recibirían muchas personas, o la mayoría de las personas, no es tampoco un montón de plata, doña Rocío, como para pagar un montón de plata. Déjeme decirle varias cosas sobre esto. En primer lugar, recordemos que Costa Rica tiene un nivel alto de informalidad y son personas que ni siquiera están cotizando hoy día para una pensión. Bueno, esas personas quedan excluidas de este proyecto, ¿verdad? ROP, entonces no podrán retirar ROP. Segundo, hay en el ROP una serie de cuentas, les diría yo, hay 2 millones de cuentas, más o menos. De esos 2 millones de cuentas son activas, o sea, que han logrado aportar en los últimos 12 meses apenas 1.100.000. Es decir, hay otro grupo de gente que ni siquiera ha logrado tener lo que se llama la densidad de cotización, es cuántas veces en el año cotizo yo. Hay gente, sobre todo en la pandemia, que se redujo. ¿Por qué? Porque en la pandemia o se bajó la jornada, o perdió su trabajo, o se le interrumpió el contrato. Entonces ya ahí tenemos, digamos, un problema importante. Si comparamos, entonces ahora sí, cuentas, pongámoslo que menos de la mitad de la gente tiene saldos, que no, o sea, personas con saldos por debajo de 3 millones de colones. Si usáramos ese 30% son 900.000 colones. Y si nos fijamos en la deuda promedio que las personas tienen en el sistema financiero, esto no incluye los prestamistas informales, el gota a gota, todo las tiendas que venden artículos a plazo, no, solo en el sistema financiero hay una deuda promedio de 12 millones de colones. Entonces, si usted recibe 900.000 y lo compara contra la deuda promedio, pues le alcanzará para pagar el 10%. Los intereses de un mes y algo. Más de un mes. Pero si fuera una tarjeta de crédito, que es promedio es de 1,5 millones de colones, cubriría un 20% de la tarjeta. Y a la gente que, por ejemplo, tiene hipotecas, que en promedio son 33 millones de colones, le alcanzaría tal vez para menos de 2 cuotas. Entonces, no estamos resolviendo lo que se pretende resolver, lo estamos haciendo solo en beneficio de quienes tienen, digamos, la dicha de contar con ese ahorro para su vejez, sino que ni pagamos la deuda y comprometimos nuestro ingreso futuro. El impacto no es igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque algunos todavía son relativamente jóvenes y van a poder seguir acumulando. Pero esos relativamente jóvenes tampoco tienen un nivel alto de acumulación. Entonces, cuando ya empecemos a analizar caso por caso, que yo espero no tener que llegar a esto, porque creo que el propósito que pretenden los legisladores o un grupo de legisladores puede ser un propósito noble, pero hay que buscar la receta correcta, porque si lograr ese propósito implica desproteger a la gente en vejez, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos ahí? Ustedes hacían un ejercicio y lo explicaron, que más o menos, si se retirara ese 30%, habría que sumarle, para compensar lo que se dejaría de recibir, para volver a recuperarlo, habría que trabajar más o menos 7 años más. Digamos, si uno dijera, bueno, cuando alguien llevó ese proyecto a la asamblea, decidí retirar. Pasan los años y voy llegando a la edad de retiro y digo, pero si esto tuvo un impacto, el monto de mi pensión se redujo. Y es que
hay grupos en donde la reducción implica solo el ROP sin IBM, que apenas cubrirá el 80% de la canasta básica, o sea, así de importante es. Entonces, lo que uno podría decir es que esa persona dice, si yo quiero recibir lo mismo, voy a tener que trabajar 7 años más, o voy a tener que trabajar, en el caso de los hombres, hasta los 70 años, y en el caso de las mujeres, hasta los 72. No es que el proyecto obliga, es que si usted, ya que el Estado no le está compensando esto, usted quiere recibir el mismo monto, tendría que tomar una acción como esa. Sí, tendría que o asumir que va a perder esa plata al final, o si quiere recuperarla, implicaría trabajar bastantes años más. Y es muy posible, y a mí me pasa con la gente que está alrededor mío, que cuando alguien dice, tía, mami, abuela, ¿verdad? Lo que sea, ¿cuándo van a entregar ese 30%? Porque a la gente le suena, o sea, yo entiendo al que nos está escuchando, que dice, pero esta señora nos va a privar de ese 30%, o sea, lo que dice es que no lo tengamos. No, se trata de que es un ahorro que se hizo con un fin particular, y es proteger a las personas en la vejez. No es una cuenta de ahorros, digamos, que usted tiene de libre disposición, que la puede usar para consumir, para invertir. Esa cuenta tiene un fin particular, y como lo dijimos en esa oportunidad, es quizás una de las reformas sociales más importantes de este siglo, que es la pensión complementaria. Hablemos un momentito, como ejemplo, lo que pasa con el Fondo de Capitalización Laboral, doña Rocío, esa cantidad de dinero que le dan a uno cada 5 años, o que le permiten a uno retirar si así lo quiere cada 5 años. Ese retiro no es obligatorio, doña Rocío, pero según los datos que manejan ustedes, casi que todo el mundo lo saca, ¿verdad? Sí, yo diría que más del 96% de las personas retiran eso. El Fondo de Capitalización Laboral, que nace precisamente con la misma Ley de Protección al Trabajador, donde está el ROP y este proyecto, tenía como, digamos, es un poco el depositarle la cesantía para que las personas, cuando llegan, digamos, se quedan sin trabajo, puedan retirar ese dinero y poder, digamos, sobrevivir una temporada hasta que tenga su próximo trabajo. Como pasa muchas veces en los proyectos en la Asamblea Legislativa, para que esto pudiera avanzar, la gente dijo, sí, pero si usted no se ha quedado sin trabajo, que lo pueda retirar a los 5 años. Y entonces, lejos de convertirse en una especie de seguro de desempleo, lo que se convirtió para la gente que permanece siempre en el campo laboral, en un ahorro que puede retirar cada 5 años. Incluso la gente desconoce, es más, sale corriendo porque ya llegó el quinquenio, desconoce que lo puede dejar ahí. No es que no es que si no se retira ahora se tiene que esperar 5 años para retirarlo. Lo puede dejar ahí y entonces usarlo efectivamente cuando hay una necesidad apremiante, ¿verdad? No solo porque se haya suspendido su contrato de trabajo, sino tenga temas de salud, ¿verdad? O temas importantes que resolver. Pero eso es un poco esa sensación que incluso en algunas personas genera, no el satisfacer una necesidad, ¿verdad?, sino el generar una necesidad, ¿verdad? Bueno, ahora como tengo esto, ¿a qué lo voy a destinar? Doña Rocío, usted mencionaba el caso de Perú como un caso que yo lo leí en algún momento también. No es exactamente igual, o por lo menos no nació exactamente igual, pero en esencia es muy parecido, y el efecto fue que la gente retiró, empezó poquito, digamos, se permitía primero un porcentaje hasta que al final se empezó a retirar. Sí, y ahí le voy a decir qué es lo que sucede, que entonces la clase política encuentra una manera que resulta aparentemente fácil de decirle, don Rodolfo, le resolví su problema. ¿Por qué? Porque usted va a poder retirar eso. Pero lo cierto es que lo que deberían existir son otros, o sea, no es que la necesidad no exista, pero hay que buscar que el Estado, ¿verdad?, se busquen otros programas para resolver esa necesidad, porque hacerlo con un retiro del ROP es como sacarle la plata de su bolsa para decirle, tome, le ayudé. Ese es, me parece a mí, el problema que surge con esto,
y que cuando se abre la puerta, como nos explicaba don David en la conferencia en la academia, cuando usted abre la puerta, ya después no la logra cerrar. Porque dijo, bueno, arranqué con el 1%, el 5%, funcionó, otro poco más, ¿verdad? Y entonces no solo en la población, que empieza a decir, bueno, aquí tengo una salida, pero reclamemos más bien que nos busquen otras formas de apoyo, no con el ahorro que estamos acumulando para nuestra vejez. Doña Rocío, vea, tanto en maquillaje lo escuchamos como ahora estoy viendo algunos mensajes, es muy frecuente escuchar la frase, de todos modos no voy a tener pensión al cabo de unos años, sobre todo gente muy joven, como que tiene en la mente la idea muy metida de que de todos modos no va a haber pensión dentro de un montón de años. Vamos a ver, si esa es su opinión, yo creo que de todos modos hay que reforzar ese ahorro individual complementario, para empezar, o sea, no es quedarse en cero. Y segundo, eso no es correcto. Nosotros tenemos un Estado social de derecho, existe un régimen de IBM que por supuesto tiene todavía que hacer ajustes paramétricos hacia adelante, pero no quiere decir que no vaya a existir una pensión. De hecho, me parece que aparte de las discusiones que estamos teniendo, algunas de muy corto plazo, el proyecto más importante sobre el cual se debería trabajar es que en Costa Rica todas las personas puedan tener un derecho a una pensión mínima, una pensión básica, que no necesariamente esté montada, digamos, sobre las planillas o sobre el trabajo. Porque los cambios demográficos, y por demográficos entiéndase que cada vez nacen menos hijos, ¿verdad? Y cada vez tenemos más oportunidad de vivir, esos cambios hacen muy difícil preservar los sistemas como hoy día los tenemos diseñados. Pero no tengo ninguna duda si desde la Constitución política está esa obligación, digamos, que tiene el Estado de proteger a las personas en vejez. Así que ese argumento algunas veces nos puede resultar útil, de por sí como no voy a tener una pensión, no voy, no. Aquí alguien puso, de todos modos, ahorita se puede morir uno, puso alguien por ahí. Ese, ¿cómo se llama? Siempre está ese, y también está el riesgo de longevidad, que usted viva muchos años y no tenga ningún ingreso. No sabemos cuál de los dos nos va a corresponder. Usted dijo ahora algo que quiero retomar. Me pareció entenderle que entonces habría que replantearse la forma de las pensiones en nuestro país. Eso no es una discusión solo de Costa Rica. Los sistemas de pensión en el mundo, digamos, enfrentan, entre otras cosas, ese cambio demográfico. Fíjense que cuando IBM nace, por cada pensión que se pagaba, habían 30 personas trabajando. La de la caja, estamos hablando. Caja. Hoy día, por cada pensión que se paga, creo que hay como 6 o 7 activos trabajando. Y para el año 2050 habrán 2 personas trabajando. O sea, que un sistema basado en que parte del ingreso, digamos, proviene de los trabajadores activos, no va a poder funcionar de manera eficiente en el futuro. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un sistema. Tenemos como sociedad que procurar cuáles son los cambios hacia adelante para que todos los costarricenses, así como tienen derecho a la educación, tengan derecho a una pensión básica. ¿Qué se ha hecho en otros países que uno podría decir, caramba, esta gente lo hizo bien y esta idea podríamos aplicarla? Hay, digamos, en materia de pensiones, pues diferentes, digamos, esquemas. Yo creo que el sistema multipilar entiéndase que hay una parte básica, hay una parte de digamos, la acumulación IBM, la principal, IBM, más una complementaria, digamos, donde van estas dos, digamos, pilares a converger a ese. Costa Rica tiene un tercer pilar que nace en los 70s, que es el del régimen no contributivo, que básicamente lo que trataba o buscó es proteger a aquellas personas que no habían tenido o la oportunidad laboral, o hay otros grupos que reciben esa pensión, pero no hay recursos suficientes. Por eso es que tenemos una parte importante desprotegida.
Las discusiones se han llevado, por ejemplo, en Uruguay, en Chile, en España, en algunos otros países, y lo que se han constituido son una especie de consejos, vamos a ponerle consejos de pensiones, donde se estudia la problemática no desde la visión política, sino desde la visión técnica, cómo va a ser el país, cuáles van a ser las situaciones del mercado laboral que están cambiando terriblemente, ¿verdad? Antes los muchachos se graduaban y entraban a la planilla de alguna institución, ahora son emprendedores. Entonces, todas esas transformaciones hay que contemplarlas para ver cómo le vamos a asegurar a la gente ese ingreso. ¿Por qué? Porque además cada vez se vive más. O sea, la expectativa de vida del que nace hoy es muchísimo mayor de los que nacimos hace más de 60 años, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que debe resolver. ¿Para qué? Para efectivamente llevarlo a una discusión, diseñar una ruta y cómo construirlo hacia adelante. Nosotros hemos trabajado por lo menos en algunos bosquejos de carácter general, pero creo que el país debe avanzar en eso. Yo lo que le digo es, uno, no piense que no va a haber una pensión. Ahí estamos con el régimen básico, con el ROP, pero además, si usted es de estos, digamos, independientes, tiene obligatoriamente entonces que asumir la responsabilidad de hacer su propio ahorro. Por eso es que las pensiones son obligatorias, porque imagínese, si ninguno de nosotros hubiera contribuido al ROP, difícilmente hubiéramos acumulado esa suma el día de hoy. Si eso hubiera sido a la libre, ¿verdad? Sí, muy poca gente tal vez era inclinada muy poca gente. Entonces, son ahorros que tienen que ser obligatorios para que efectivamente funcionen. Doña Rocío, yo he escuchado algunas iniciativas distintas, como la pensión consumo. Correcto. Que creo que, bueno, usted nos las puede explicar. Entiendo que es como sacar el cálculo de la pensión a partir del consumo y como abriéndole una línea de registro a la persona. Básicamente es a partir de su consumo, y vamos a suponer que usted va y compra algo, entonces ahí le cobran un impuesto, el IVA, ¿verdad? Un IVA. Y se registra una cuenta mía, digamos. Entonces, digamos que el IVA hoy día es del 13%. Entonces dice, bueno, mire, voy a subir el IVA, no necesariamente ese es el esquema, le voy a poner un 14 o un 15. Esos 2 puntos, ¿verdad?, se los voy a acreditar a una cuenta individual suya. No es una que se hace a partir de la planilla, sino del consumo. Hoy día me parece que todo el desarrollo tecnológico, las fintech, etcétera, permitirían además generar otros esquemas de cargo automático a partir de un consumo, de alguna actividad que usted desarrolla para acumularle esa pensión, digamos, esa pensión. Sí hay una discusión interesante que también se está llevando adelante, y es cómo hacemos que a la par de esa pensión que usted está acumulando, pueda ir generando un fondo de emergencias o para ciertas situaciones. Porque efectivamente durante la vida... Que se pueda sacar, digamos, de repente. Que se pueda sacar, pero sin que altere su pensión. Entonces voy a decirlo hipotéticamente, si usted hoy acumula un 4 y resto en el ROP, que le descuenten una suma adicional, ¿verdad? Y que sepa que la puede tener disponible para una emergencia. La esencia como el fondo de capitalización laboral. Bueno, sí, lo que pasa es que ¿qué hemos hecho con el fondo de capitalización? A la larga puede ser mantener alguna, seguro nos van a, ¿cómo se llama? Se nos va a enojar la gente que no pueda retirarlo en los 5 años. Pero es importante, uno, ciertas seguridades. Uno, que usted tenga una pensión. 2, cómo ir generando ese fondo para las emergencias, que no lo tengamos que retirar de nuestro fondo de pensión. Y es un efecto compuesto, si no se trata de ser un ahorro monumental, es cada día, ¿verdad?, ir acumulando, sabiendo que yo voy a tener una especie de protección en esos momentos. Pero entonces, esa pensión consumo que usted explicó ahora, ¿se aplica en otros países? Sí, vamos a ver, no le podría decir en cuál en particular, pero sí se aplica. Pero sí ya se está discutiendo como una forma complementaria, ¿verdad?, porque no va a sustituir. Claro. Pero tiene la ventaja, como usted lo dijo, que
no es la persona que está en planilla como ocurre ahora que recibe el ROP, sí, sino es la persona que va, pongo el ejemplo, al supermercado, por ejemplo. Sí, y básicamente, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? Desde la creación con la ley de la protección al trabajador, no, incluso estaba desde antes, antes de la ley, están los fondos de pensión voluntarios. Entonces, usted debería decir, bueno, yo tengo la pensión de la caja, tengo el ROP, pero además, si quisiera tener más de un 60% de tasa de reemplazo, ¿verdad?, para cuando yo me retire, bueno, voy a tener un fondo voluntario. Los fondos voluntarios tienen algunos niveles, digamos, de posibilidad de retiros antes del vencimiento, y entonces podría, digamos, tener esa doble función. Pero hay que pensar entonces en no desequilibrar el sistema que hoy tenemos, cómo más bien desarrollamos mecanismos para que aquellas personas que están en la informalidad puedan ir generando un ahorro para su vejez, y cómo también tener algunos fondos para emergencias. Mucha gente pone que esa plata se les quiere quitar, o no, que no se les permite usar su plata, como si se les quisiera quitar. Esa plata, desde que se hace el descuento hasta que se le entrega, siempre está, siempre es de ellos, en pocas palabras. Vamos a ver, usted es el titular de esa cuenta, usted es el dueño de esa cuenta, digamos, a diferencia de su cotización en IBM, ¿verdad?, que entra a un fondo común y usted no sabe, usted no puede llegar a IBM y decir a la caja, uno financia a los que están pensionados actualmente, bueno, y a futuro, cuando uno está pensionado, los que están trabajando me están pagando a mí la pensión. En el ROP, usted sí tiene una cuenta individualizada que está a su nombre, con su cédula, tiene los beneficiarios que ya usted haya designado o el que la ley le permita, y básicamente ahí no hay, o sea, está la colectividad para aprovechar un ahorro colectivo que le permite entonces a los gestores, por supuesto, hacer colocaciones mejores que la que haría uno solito de manera individual. Pero la misma sala, la sala constitucional, ha sido reiterativa en eso. Es un ahorro suyo, afectado a un propósito, y es el de la pensión. Y otra cosa que estoy seguro que también, viendo comentarios, tal vez la gente tiene esa idea. La gente, tal vez muchos piensan que la plata está como metida en una gran bóveda y que no se utiliza. Esa plata se invierte en distintos instrumentos de tal suerte que está trabajando. Es más, sí, efectivamente, no solo está trabajando, es un ahorro que el país ha logrado acumular en los últimos 20 años, que, como dijimos, es un ahorro del equivalente al 25% del Producto Interno Bruto, que difícilmente el país hubiera contado con ese ahorro. Esos ahorros, o sea, el nivel de ahorro de un país permite un mayor crecimiento del país, o sea, tiene no solo un efecto para la persona que es dueña de esa cuenta, sino para toda la sociedad. En lo que invierten los fondos de pensión no está a la libre, ¿verdad?, sino que hay regulaciones, hay toda una gobernanza de las inversiones, hay comités, hay una planificación, y obviamente hay una serie de temas. Algunos se preguntarán, que es uno de los temas que han salido mucho en los últimos días, pero mi ROP hoy día está, ¿cómo se llama?, tiene menores rentabilidades. ¿Por qué está sucediendo esto? Uno, porque el ROP se valora todos los días a precios de mercado. No es lo mismo que cuando usted compra un título, ¿verdad?, no sé, que dice el título, le voy a dar el 10%, y usted dice, yo tengo un título del 10%. Es un título que todos los días se compara contra lo que valdría en el mercado. Eso es lo que se llama la valoración. Esas valoraciones, pues un día son más al alza y otros son a las bajas, lo que se llama las minusvalías cuando son a la baja, y obviamente las plusvalías. El mundo en este momento, no solo en nuestra economía, pues está viviendo primero la crisis de la pandemia, ¿verdad?, que no hemos salido, pero hay crisis adicionales, que es la crisis de contenedores, el tema de Ucrania, toda esa incerteza
que se presenta en los mercados, que hace que la gente que tiene acciones va y las vende, ¿verdad? Entonces, todos estos movimientos, incluso, es el peor momento en que uno podría pensar en un proyecto de esos. ¿Por qué? Porque hoy día, digamos, los precios están a la baja y se habría que ir a liquidarlos, a rematarlos en el peor de los momentos. Sí, dicen que el dinero, hay una frase, el dinero es lo más cobarde, cuando hay una situación de... Súper nervioso. Es nervioso, lo más cobarde, cuando hay una Sí, situación sí. de esas es donde se resiente enormemente. Y sobre todo, digamos, la pandemia se logró solventar, que fue una crisis de nivel mundial en la economía, en la salud, en el trabajo, porque los países lograron, digamos, lanzar una serie de dinero a la economía, los bancos centrales, son unas políticas muchísimo más laxas, etcétera. Entonces nos encontramos con que en el momento en que había que recoger esas medidas, se da lo primero que es la crisis de contenedores. Como el mundo se paralizó con la pandemia, toda la parte logística de transporte quedó, digamos, de alguna forma estancada. El volver a retomar eso ha sido complicado. Entonces se viene y se encuentran que se empiezan a, digamos, a gestar altos niveles de inflación. Y entonces los bancos centrales y los países, para controlar eso, ¿qué es lo que hacen? Suben las tasas de interés, ¿verdad? Cuando yo subo las tasas de interés, todos los instrumentos que había comprado bajan de valor. Entonces hay que esperar, digamos, que esta triple crisis, ¿verdad? Pandemia, contenedores y la guerra, vaya, digamos, pasando sus efectos para que los mercados se ordenen. Y también con respecto al rendimiento del ROP, doña Rocío, usted me corrige, si uno ve la foto del momento, sí se nota que ha disminuido el rendimiento. Sí. Pero si uno echa la foto para atrás, o sea, digamos, si uno ve varias fotos hacia atrás, el rendimiento en términos generales ha sido positivo. Ha sido positivo, si usted ve lo que se llama el valor cuota, que es como el colón que usted puso, cuánto vale hoy, ha sido creciente en el tiempo. En términos reales, es decir, descontada la inflación, visto el rendimiento que llamamos nosotros de 3 años, ha estado entre 7 y 8 y resto por ciento en todos los casos. Eso es un rendimiento muy favorable. Son fondos que se invierten para largo plazo, no son fondos que se invierten a corto plazo. Se invierten porque se van a ir acumulando a lo largo de 20, 25 años. Nuestro fondo del ROP es un fondo que todavía está, no es un fondo maduro, porque recuerden que arrancó apenas hace 20 años. Entonces, es un fondo donde la planificación de las inversiones se hace con un horizonte de muy largo plazo, no es para ir mañana a liquidar porque usted se va a pensionar mañana. Es realmente el monto orientado a pensionados no llega ni al 10%. Doña Rocío, le agradezco muchísimo que sacara un rato de su agenda para que nos acompañara para analizar este tema desde la perspectiva de la SUPEM. Personalmente creo que es un tema, que aquí hay 2 temas, el tema del proyecto como tal, pero no dejo de pensar que evidentemente hay un endeudamiento grande, y si esta no es la solución, sí claramente hay que pensar en una solución, porque esto también, el endeudamiento, los niveles que se viven ahora y que pueden empeorar a futuro, genera un enorme impacto social. Lo analizaba hace unos días con un magistrado de la Sala Primera que señalaba que los juzgados de cobro están colapsados. Sí. La justicia si ya de por sí ha perdido mucha celeridad, está muy lenta, en esto lo ha entrabado mucho más, y el efecto que puede tener el endeudamiento en todos los aspectos de la sociedad. Sí, así es. Usted sabe que yo tengo un doble sombrero, ¿verdad? Así es. Estoy por el lado de pensiones y en la parte de banca. Así que ese tema, digamos, de lo que está impactando todo esto a los deudores, yo lo veo todos los días, porque los está afectando. En primer lugar, el tipo de cambio para los que tienen deudas en dólares, una mayor tasa de interés, que es lo que estamos viendo recientemente, y que pareciera que hasta que no se controle la inflación va a seguir creciendo la tasa de interés. Pero el ingreso de las personas, el ingreso de todos nosotros, de los costarricenses, el ingreso disponible cada vez se hace menor,
¿Por qué? Porque el costo de los bienes y los servicios que yo adquiero es mayor. Entonces, ¿verdad? Usted va al supermercado a poner la gasolina, a lo que sea, y la cantidad de dinero que usted recibe es prácticamente fija, son colones, ¿verdad? Entonces sí es un tema al que hay que entrarle con seriedad, con políticas públicas, digamos, más orientadas al control del sobreendeudamiento para evitar efectivamente los problemas que estamos viviendo. Doña Rocío, ¿verdad? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Nada más antes de terminar, quiero informarles de una noticia de última hora que usted puede encontrar también en teletica.com a partir de este momento. Y es la siguiente: la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó en una sesión extraordinaria aprobar la vacunación contra COVID-19 en niños de 6 meses a menores de 5 años. O sea, 4 años, 11 meses y 29 días. La gestión de la vacunación se valorará en la próxima sesión de esta Comisión Nacional de Vacunación y según las vacunas que se vayan a tener disponibles en formulación adecuada para la administración de este grupo, niños entre los 6 meses y los que son exactamente menos de 5 años, o 5 años menos un día, por decirlo, digamos, en términos más sencillos. Así que esta es la información de última hora que ha emitido la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que usted puede encontrar en teletica.com a partir de este momento. Les recuerdo, este programa lo repetimos a las 8 de la noche hoy mismo en estas mismas plataformas. Lo va a poder encontrar en YouTube, en la cuenta de teletica.com, también durante la noche, y lo va a encontrar a partir de mañana en el micrositio de En Profundidad de teletica.com, donde puede repasarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.